Les doy la bienvenida a este nuevo encuentro del módulo Matemática Física del curso de Introducción y Nivelación a Ciencias Básicas. Hoy vamos a continuar con el módulo de Física. Nosotros ya hemos visto los temas anteriores, que era magnitud de física, conversión a unidades. Hoy nos toca vectores y suma de vectores, ¿sí? Vamos a empezar a definir lo que son los vectores. Nosotros cuando vimos justamente todo lo que era las magnitudes, decíamos que había magnitudes escalares, que con números las definíamos, y otras que eran vectoriales, que yo necesitaba más elementos para poder definir a esa magnitud. Y poníamos como ejemplo la fuerza, la velocidad, la aceleración, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa, por ejemplo, tengo acá el gráfico, ¿sí? Que está este señor levantando una carretilla. Acá yo identifico muchos vectores fuerza. Por ejemplo, lo que es el peso de la carretilla, ¿sí? Que es una fuerza que tiene una dirección en el sentido de las I, en este caso negativo, ¿sí? Que justamente por ser un vector yo puedo darle una definición matemática, que es lo que vamos a ver ahora, y de esa forma podré calcularlo, ¿sí? Entonces primero definamos que es un vector matemáticamente hablando. Un vector es un segmento orientado de una recta cuya longitud representa su módulo y la dirección y sentido que puede determinarse matemática y geométricamente. Es decir, yo puedo hacer los cálculos vectores gracias a que es una herramienta de las matemáticas, ¿sí? Los elementos que contiene un vector son el módulo, dirección, sentido y punto de aplicación u origen. Insisto, esta es una herramienta matemática. Nosotros lo utilizamos mucho en la física porque nos permite hacer cálculos con este vector, ¿sí? Volvemos a las partes. ¿Cuáles son las partes de un vector? El módulo, ¿sí? Que se va a llamar también intensidad, módulo justamente, donde nosotros vemos que es proporcional a la magnitud del vector, es decir, este va a llevar siempre un número, y lo que nos da justamente cuál es su intensidad es desde el punto de origen hasta donde termina el vector que está con la punta de la flecha, ¿sí? Después tenemos lo que es la dirección del vector, ¿sí? La dirección del vector o de una fuerza, insisto, vamos a hablar de fuerza porque en física se usa muchísimo lo que es el vector para representar la fuerza. Es la recta sobre la que está dibujada o cualquiera de sus paralelas, ¿sí? Si yo lo puedo mover el vector sin cambiar las otras, justamente, las otras cualidades, puedo mover y que sigan la misma dirección, ¿sí? El sentido del vector está indicado por la flecha. Por ejemplo, acá vemos que esta flecha de color rojo tiene un sentido en el eje de las X positiva, que me da a mí el sentido de la punta de flecha, mientras que la verde tiene un sentido en el eje de las X negativa, que me da a mí justamente el sentido la punta de flecha. ¿Sí? Entonces la punta de flecha me dice cuál es el sentido de ese vector. Y tiene también lo que era el punto de aplicación, que coincide con el origen del vector, que si hablamos de la fuerza, es el lugar sobre el cual se aplica la fuerza. Estos elementos del vector, como les digo, nosotros podemos calcular matemáticamente, ¿sí? Para ello usamos lo que son justamente las funciones trigonométricas. ¿Qué significa esto? Significa que si yo en un sistema de ejes cartesianos dibujo la recta, voy a poder observar que su componente en X y en Y, ¿sí? Componente en X y en Y, justamente con este vector forman un triángulo rectángulo. Por ello, yo puedo calcular cuál es el componente en X y en Y de este vector B, ¿sí? Ahora vamos a llamar a partir de ahora al componente en X, B en X, porque en este caso el vector se llama B, y el componente en Y, B en Y, ¿sí? Siempre que se cumpla que B en X, vamos a hacer el cálculo multiplicando justamente la recta B por el coseno del ángulo, ¿sí? Funciones trigonométricas. Acuérdense, si yo tengo un ángulo, el cateto adyacente es justamente el coseno del ángulo. Y lo que es el B en Y, ¿sí? Vamos a poder calcularlo haciendo justamente la multiplicación de lo que es, en este caso, el vector por el seno del ángulo. Estas ecuaciones las vamos a volver a ver en la práctica, salen de las funciones trigonométricas
coseno de un ángulo era igual al cateto adyacente dividido la hipotenusa. Nosotros esa ecuación vamos a utilizarla, la simplificamos, la utilizamos directamente como está acá. Eso lo vamos a ver bien en la práctica, pero sepan que sale de las funciones trigonométricas. Y también utilizamos lo que es justamente el teorema de Pitágoras, ¿se acuerdan? Para el triángulo rectángulo, que decía que la hipotenusa al cuadrado era igual al cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado, ¿sí? Si nosotros eso lo traducimos a lo que estamos hablando de vector, vamos a decir que el vector, justamente si yo tengo los datos de b en x y b en y y quiero obtener el dato del vector, utilizo Pitágoras y digo b en x al cuadrado más b en y al cuadrado, ¿sí? Realizo la suma y le saco la raíz cuadrada de ese valor, obtengo el valor del vector, que representa la hipotenusa del triángulo rectángulo. Y si yo también necesito descubrir cuál es el ángulo que está acá, lo que hacemos es la tangente del ángulo, ¿sí? Que estaba definida por el cateto opuesto dividido el cateto adyacente al ángulo, que eso me da la tangente del ángulo. Y para sacar el ángulo hacemos el arctangente, ¿sí? Acá les traigo un mini ejemplo, le digo mini porque es bastante cortito, pero muy fácil de identificar, para que veamos qué significa descomposición de un vector. Si yo tengo la fuerza o el vector F que vale 10 y forma un ángulo de 30 grados con el eje X, puedo descomponer en su componente en X, que va a ser 10 por coseno de 30, es decir, vamos a multiplicar F por el coseno del ángulo y obtengo un valor, 8,7. Vamos a decir que el componente en y de este vector va a ser igual a el vector, que es 10, por el seno del ángulo, que es 30, y me da un valor de 5. ¿Qué significa esto? Que yo puedo graficarlo al vector, como estábamos viendo, con la línea recta y con el ángulo que forma con la horizontal, o en este sistema de eje cartesiano, busco el punto 8,7 en X y el punto 5 en Y, formo este cuadrado y trazo su diagonal interna, la mayor, y eso me da a mí el vector. Es lo mismo si yo lo hago de una forma o de otra, ¿sí? Para terminar de completar esto, vamos a ver lo que son la suma de vectores. ¿Sí? ¿Qué significa? Cuando tengo más de un vector, como veíamos en la gráfica al inicio, yo puedo sumarlos y encontrar una resultante. Hay 3 métodos para ello. El método de la poligonal, que se obtiene al colocar todos los vectores uno a continuación del otro y cuyo origen es el origen del primer vector y su fin es la punta de flecha del último vector. Este método es gráfico, que significa que yo necesito escala, necesito transportador para poder realizarlo. No se realiza generalmente, o mejor dicho, se los dejamos para ingeniería o para arquitectura, ¿sí? Nosotros no trabajamos con el método gráfico. Existe otro método que es del paralelogramo, con vectores que comparten el mismo punto de aplicación. Se trazan las paralelas a cada vector para obtener un paralelogramo. Y la diagonal mayor de ese paralelogramo va a ser nuestro resultante, ¿sí? Vuelvo, sigue siendo un método gráfico. Yo lo que hago es al vector S, ¿sí? Grafico su paralela desde donde termina el vector R, y al vector R grafico su paralela desde donde termina el vector S. Y se forma un paralelogramo. Y como decíamos, la diagonal mayor va a ser mi resultante. Es gráfico, porque yo este valor de R, de resultante, lo realizo tomando con una regla, ¿sí? Que esté, por supuesto, en escala. Estos métodos, insisto, son gráficos y no son tan justamente cuantitativos como es el método analítico. El analítico lo que hacemos es sumar los exponentes X e Y de los vectores, ¿sí? Primero, si no tenemos los componentes en X y en Y, los vectores, los primeros los buscamos y luego los sumamos, obtenemos el valor de la resultante. Ese valor de la resultante podemos aplicar Pitágoras para ver la longitud del mismo y obviamente con la función, decíamos, trigonométrica, encontrar el ángulo, ¿sí? Por ejemplo, una esquiadora viaja 1 kilómetro al norte y luego 2 kilómetros al este por un campo nevado horizontal. ¿A qué distancia y qué dirección está con respecto al punto de partida? Yo acá tengo el gráfico, bueno, eso nos vamos a acostumbrar, que sobre todo en estos tipos de
módulos de temas, tenemos que realizar los gráficos para poder ubicarnos mejor. Dice el punto de inicio de la esquiadora es acá, se dirigió 1 kilómetro al norte, 2 kilómetros al este, ¿sí? Y queremos saber cuánto es el desplazamiento desde el punto de origen hacia el final, hacia el punto de aplicación, el punto final. Para eso, cuando hacemos el diagrama, observamos que es un triángulo rectángulo. Entonces, mediante Pitágoras podemos buscar el valor de la hipotenusa, ¿sí? ¿Cómo hacemos? El valor de 1 kilómetro al cuadrado, que en este caso va a representar el cateto adyacente, el valor de 2 kilómetros, no, perdón, acá está el ángulo, va a ser el cateto sí, adyacente. 2 kilómetros al cuadrado, que es el otro cateto, la raíz cuadrada de ese valor, acá sí se suman primero, se sacan los raíces, sacan las potencias al cuadrado, se suma y recién se saca la raíz, ¿sí? Y me da un valor que va a ser de 2,24 kilómetros. Eso es el desplazamiento de la resultante. Y luego obtenemos el valor del ángulo mediante la función tangente, donde lo que tenemos que calcular es el cateto opuesto, que es de 2 kilómetros, y el cateto adyacente, que es de 1 kilómetro, ¿sí? Eso me da el valor de 2, por supuesto, y yo con el arctangente, que es la función en la calculadora, la inversa de tangente, obtengo el valor del ángulo, ¿sí? De esta forma, que es la forma analítica, es la que nosotros vamos a trabajar en la clase práctica. Bueno, esto era lo que les quería dejar. Los recursos ya saben ejercitar, pero de todas formas en la clase práctica vamos a repasar todo esto. Acá les dejo un poco lo que es la bibliografía, ¿sí? En la guía, por supuesto, de física, módulo que ustedes tienen. Están los libros de física universitaria, de Sears y de Zermansky y Yang. El Física, Conceptos y Aplicaciones, la Física 1, el Manual Esencial Santillana, ¿sí? En todos los libros de física está el tema vectores, porque por supuesto es un tema que se maneja mucho en física. Así que pueden ir consultando previo a la clase práctica. Eso es todo por ahora. Saludos.